Ok, vamos a seguir en nuestro estudio de Apocalipsis. Estamos en lección 17, el trono de Dios y los 7 sellos. Juntamos estas dos secciones porque vemos que el trono de Dios es realmente la visión para todo el resto del libro. Esta visión de Juan de ver el trono comienza todo el resto de la visión del libro. Ahora, otra vez, tenemos que recordar siempre que la intención de Juan no es darnos una línea de tiempo, una lista de cosas cronológicas que tienen que suceder. Más bien, queremos conectar el mensaje principal del libro de las 7 iglesias con todo el resto del libro. Entonces, ya hemos hablado de la introducción y la primera visión de la iglesia en la tierra. Ahora queremos hablar de la segunda visión, el trono de Dios y los 7 sellos. Recomiendo que pauses el video y que leas capítulos 1, versículo 1, pero 4, versículo 1, hasta 8, 1. Toda esta parte que vamos a leer y estudiar ahora. Ahora, el trono de Dios. Apocalipsis 4. Después de esto miré y vi una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que yo había oído como sonido de trompeta que hablaba conmigo, decía: sube acá y te mostraré las cosas que deben suceder después de estas. Al instante estaba yo en el Espíritu y vi un trono colocado en el cielo y a uno sentado en el trono. Ahora, después de haber leído, espero que hayas leído Apocalipsis 4 y 5, necesario. Si no has leído, ya pausa el video, por favor, lee capítulos 4 y 5. Si comparamos estos dos capítulos con Daniel 7, hay varias similitudes, no hay ninguna. Sería realmente tonto no ver la conexión de esta visión del trono con la visión de Daniel 7. En ambos el profeta mira y ve Dios sentado en un trono celestial. En Daniel 7, Dios tiene una vestidura blanca como la nieve, y en Apocalipsis 4, los 24 ancianos tienen vestiduras blancas. Hay fuego ante el trono, alrededor del trono. También alrededor del trono hay miles de millares o miriadas de seres alrededor del trono. En ambas visiones se abren libros. Okay. Hay un ser divino que se acerca al trono para recibir un reino eterno. El reino también consiste de todas lenguas y naciones. Hay unos seres celestiales que ayudan al profeta a entender lo que está viendo. A los santos les entrega poder para dominar con el rey. Y ambas visiones terminan con una declaración triunfal de un reino soberano y eterno de Dios. Ahora, ¿por qué vemos esta conexión entre estos dos pasajes? Porque Juan está utilizando Daniel 7 como la base de su visión para Apocalipsis 4 y 5. Bueno, primero, yo les había dicho que Juan siempre conecta las visiones de Daniel y Ezequiel para mostrarnos que las visiones y profecías reveladas en esos libros, aquellos libros, comienzan a tener su cumplimiento en los mismos días de Juan. Recuerden lo que Juan dijo en 1, 2, 3 de Juan. Ya se acerca la última hora, ya estamos en la última hora. Ya estamos en los últimos tiempos. Juan, obviamente, sobre todos los demás apóstoles y autores del Nuevo Testamento, obviamente Juan entiende que los últimos tiempos, que es nuestro estudio de escatología, comenzó con la resurrección de Jesús. No hay duda de eso. Entonces, ahora cuando llegamos a Apocalipsis, no podemos invertir eso y decir que no. Juan entiende que la profecía de Daniel 7 será cumplida
o tendrá su cumplimiento en el futuro todavía. Es bien difícil decir de que Apocalipsis 4 y 5 hablan de una futura realidad. ¿Ok? Entonces, Juan está conectando estas profecías porque lo que Daniel y Ezequiel vieron en el futuro lejos, Juan lo está mirando cara a cara. Juan está viendo todo eso en su propio día. Por eso, cuando él dice después de esto miré, y esto nos confunde, ¿no? Después de esto miré, ¿después de qué? ¿No? Bueno, después de las 7 iglesias. Sube acá y te mostraré las cosas que deben suceder después de estas. Cuando escuchamos estas palabras, automáticamente pensamos en cosas futuras. Ahora, está bien entender, no podemos evitar que después de estas habla del futuro. Después significa después. Sin embargo, ¿después de qué? ¿Y después para quién? Algo que yo dije en las primeras lecciones es que muchas personas automáticamente entienden que el libro de Apocalipsis fue escrito para ellos o a ellos. Juan no escribe a Scott Dillon. Juan no escribe a la iglesia del Perú. Juan escribe a las 7 iglesias. Entonces, entender después las cosas que deben suceder después de estas no está hablando de nuestro futuro. Está hablando del futuro del primer siglo. Ahora, obviamente el futuro del primer siglo también incluye nuestro futuro. Entonces no estoy diciendo tampoco que todas las cosas ya han sucedido. Solo estoy señalando a que no es necesario, por el hecho del versículo 1 y la última parte del versículo 1, entender que todo esto tiene que suceder en el futuro. Ahora, los futuristas entienden que entre capítulos 3 y 4 hay más. Perdón, 4 está aquí. Que hay más de 2000 años. Porque obviamente capítulo 3 termina con las iglesias del primer siglo y capítulo 4 no ha comenzado todavía. Pero la palabra después simplemente quiere indicar el orden de las visiones y no un orden cronológico. Juan no está tan interesado en predecir solamente el futuro, pero quiere hablar de la actualidad desde una perspectiva para las 7 iglesias. Entonces, ¿por qué las 7 iglesias? ¿Ya recuerden? Porque dentro de todo ese tiempo va a haber tribulación. Y la iglesia verdadera es quien triunfa, quien vence. Entonces, ¿cuál es la esperanza para las 7 iglesias? El trono celestial. El trono celestial y el impacto que causa esa visión no sirve para las 7 iglesias si es muy futuro. Si yo te digo, ok, yo sé que Jesús te ha prometido que vas a reinar con Él en su reino eterno. Porque eso es lo que Jesús literalmente prometió a 2 iglesias. Si Jesús promete eso a ellos, pero después dice, pero yo quiero que venzas ahora, porque yo voy a recibir ese reino más de 2000 años en el futuro. No tiene sentido. Habrá una desconexión inmensa entre esos mensajes, que cuando leemos profecía no podemos hacer eso. Igual cuando leímos Daniel 7, ¿cuál era la conexión de Daniel 7? No llegó a su cumplimiento hasta como 500 tantos años después. Entonces, ¿por qué Daniel podía hablar del futuro? Bueno, es que Daniel no solamente habló del futuro. Si recuerdas, la mayoría de las profecías de Daniel tenía impacto para esa generación que recibió la carta. Tenemos que ver lo mismo acá. Una gran parte de este libro tiene impacto, tiene relevancia, tiene importancia y tiene un mensaje para las 7 iglesias. Y también
secundariamente, tiene un mensaje para toda la iglesia en toda la historia del mundo. Entonces, capítulos 4 y 5 son respuestas a las iglesias de capítulos 2 y 3. La solución a las tres amenazas, recuerdan las tres amenazas: opresión espiritual, persecución del mundo y apostasía dentro de la iglesia. La solución a esas tres amenazas es confiar en aquel que recibió poder y está reinando actualmente. Por eso Juan conecta Daniel 7 para confirmar cualquier duda que quizás tengamos. Jesús está reinando ahora. El Hijo del Hombre vino ya. Vino, y como fue profetizado en Daniel, ya recibió poder. Y eso es aparentemente lo que vimos, que Jesús también entiende. Jesús, cuando vino, siempre llamándose el Hijo del Hombre, entendió que su reino estuvo cerca. Si al final Jesús todo ese tiempo estaba hablando de que su reino estuvo cerca, pero esta visión del trono no sucede por más de 2000 años lejos en el futuro. Bueno, simplemente Jesús estuvo equivocado. El capítulo 5 termina con Cristo sentado en el trono. Y ahora pregúntate, ¿hay otros pasajes del Nuevo Testamento que confirman que Jesús está sentado en su trono ahora? Si el final de capítulo 5 y Jesús sentando en su trono es algo futuro, y mire, es una visión de un trono celestial. No hemos hablado de un trono terrenal todavía. Entonces, si la visión de capítulos 4 y 5 son futuras, bueno, Juan y el apóstol Pablo tienen que discutir algunas cosas, porque Pablo en Efesios 1:20 dijo, ese poder obró pasado en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó pasado a su diestra en los lugares celestiales. Si eso no fuera suficiente, versículo 21, muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y todo lo sometió bajo sus pies. Otra referencia a Salmo 8, ¿no? Y a él lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Entonces, no puede haber ninguna duda. Todo el Nuevo Testamento entiende a Jesús sentado en su trono ya, en el tiempo de los apóstoles. Entonces, para volver y decir que las visiones de 4 y 5 que ven claramente a Jesús recibiendo el poder y sentándose en su trono, y decir que eso es futuro, tenemos una gran conflicción, un gran conflicto, contradicción tenemos. No podemos simplemente decir los dos. No podemos decir que Jesús está casi sentado en su trono, pero no todavía. Yo sé que he explicado la ya y no todavía, pero hay un problema si decimos que Jesús en su reino es parcial. Porque el pasaje que acabo de leer de Efesios 1 no parece presentar un reino parcial, parece presentar un reino completo. Ahora, el sentido en que es ya y no todavía es que su reino no ha tenido un cumplimiento, una consumación, digamos, aquí en la tierra. Jesús está por encima de todo principado, pero no vemos. ¿Qué no vemos? No vemos sumisión. Y eso es lo que Jesús va a traer en el gran juicio. Entonces, esta visión del trono nos llega y nos presenta los 7 sellos. Otra vez, les animo a pausar el video si no han leído Apocalipsis 6 y 7, hasta el primer versículo del capítulo 8.
Desde capítulo 6 vemos el comienzo de la descripción de lo que, en capítulo 5 había la pregunta, ¿quién es digno para abrir el libro? Los sellos, nadie era digno. Juan comienza a llorar, está muy conmovido, no sabe qué vamos a hacer porque al final, ¿quién nos va a librar de este mundo? Pero hay alguien que es digno y es el Cordero. Entonces, el Cordero es digno porque fue molido y ahora puede abrir el libro y los 7 sellos. Y entonces vi cuando el Cordero abrió uno de los 7 sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes que decía como una voz, con voz de trueno, ven. ¿Y qué ve? Bueno, en los primeros, 7 sellos, en los primeros 4 vemos una descripción de 4 jinetes en caballos. ¿Quién es el primer jinete? Bueno, hay un poco de confusión de eso porque el primer jinete o el primer caballo es blanco, el jinete tiene una corona y por eso algunos piensan que es Jesús. Pero recuerden mi lema, no pierdes el bosque por los árboles. Cuando leemos los 4 jinetes, ¿qué entendemos los primeros 4 sellos como una totalidad? Obviamente hablan de destrucción, de juicio, de persecución, de tribulación, de sufrimiento, de muerte. Entonces, probablemente el primer jinete no es Jesús por esa razón. Ahora, ¿por qué es caballo blanco entonces? ¿Acaso Jesús no vuelve en un caballo blanco en capítulo 19? Sí, y Juan quiere que veamos eso. Pero lo que vamos a ver en este libro es que hay muchas figuras, hay muchas personas que parecen ser divinos, pero no lo son. Y eso es parte quizás de lo que Juan, cómo describe Juan la apostasía. Como es una amenaza desde adentro. Cuando nosotros pensamos en un caballo blanco, automáticamente pensamos en Jesús en capítulo 19. Pero, ¿qué tal si ese caballo blanco solo parece a Jesús, pero no lo ves? Yo creo que hay algo ahí. Obviamente, por el contexto de los 4 sellos, no podemos decir que el primer jinete es Jesús. No tiene sentido. Entonces, los 4 jinetes corresponden a las visiones de Ezequiel 14, donde hay 4 jinetes también, y traen la misma cosa, traen el mismo sufrimiento, la espada, el hambre, bestias silvestres y la pestilencia o plaga o enfermedades, ¿ok? Entonces, si el pasaje habla de un sufrimiento permitido por Dios, el primer jinete no puede ser Jesús, ¿ok? Además, los 4 jinetes de Ezequiel 14 son también formas de juicio y sufrimiento. Y no podemos decir que simplemente Juan quiere prestar la imagen de Ezequiel sin jalar con esa algún significado. Más bien, la razón que Juan utiliza la imagen de los 4 jinetes es porque quiere recordarnos del juicio y el sufrimiento por la idolatría del pueblo en Ezequiel 14. Eso es otra cosa importante. Primero, no perder el mensaje por el contexto, no perder el bosque por los árboles, pero también tenemos que ver que cuando Juan jala del Antiguo Testamento es por alguna razón. No es que Juan simplemente abre su Antiguo Testamento y dice, parece chévere 4 jinetes, voy a usar la misma idea. No, usa la imagen de los jinetes porque jala con eso algún significado. ¿Y cuál es? Bueno, los 4 jinetes de Ezequiel 14 eran medios de tribulación y sufrimiento para el pueblo de Dios específicamente, contra su idolatría. Entonces, ¿hay algo relevante acá? Yo creo que sí. Entonces, ¿por qué Jesús permite tanto sufrimiento para el pueblo de Dios? Bueno, vimos en las cartas a las iglesias
que el sufrimiento es una forma de purificar la fe de los creyentes y fortalecer a la iglesia. Jesús no busca mega iglesias como nosotros, sino busca iglesias sanas y con una perseverancia en medio de muchas tribulaciones. Si pensamos en lo que el libro nos está diciendo, Jesús es Rey, el Cordero está sentado en su trono, y lo que Jesús quiere mostrarnos en esta visión es que todas las cosas que traen sufrimiento están bajo su poder y control. Esta es una lección muy importante, porque nos trae mucho consuelo saber que todo lo que padecemos este lado del sepulcro es parte del plan divino de Dios. No hay nada que no es parte de su plan. Entonces, cuando pensamos en la pandemia de 2020, nosotros padecimos, nosotros sufrimos, nosotros perdimos. Perdimos trabajo, perdimos oportunidades, perdimos seres queridos. Todo eso es parte de un plan de Dios de purificarnos, de fortalecer a su iglesia. Es una lección importantísima para nosotros, tanto hoy como en el primer siglo. La iglesia carece hoy día de una buena doctrina de sufrimiento. Entonces, este libro, Apocalipsis, es muy relevante para la iglesia de hoy. El último jinete es la muerte. Y puede ser un título especial para Satanás, pero yo creo que realmente solo habla de la pestilencia y la potestad de matar. En realidad, todos los jinetes traen muerte, ¿ya? Y debemos entender que los 4 jinetes como 4 diferentes formas de tribulación nada más. Y todos suceden al mismo tiempo. Otra vez, habrá una tentación de leer esto como, bueno, primero viene el primer jinete y luego el segundo. No. Juan no está diciendo eso. Está explicando el libro en forma artística lo que va a suceder. ¿Y desde cuándo? Desde la resurrección de Jesús. Estos 4 jinetes, estas 4 formas de tribulación van a existir en toda la edad de la iglesia. Ahora llegamos al 5º sello. Cuando el Cordero abrió el 5º sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos a causa de la palabra de Dios y del testimonio que habían mantenido. Clamaban a gran voz: ¿hasta cuándo, oh Señor santo y verdadero, esperarás para juzgar y vengar nuestra sangre de los que moren en la tierra? Y se les dio a cada uno de ellos una vestidura blanca, y se les dijo que descansaron un poco más de tiempo, hasta que se completara también el número de sus consiervos y de sus hermanos, que habrían de ser muertos como ellos lo habían sido. Otra vez encontramos propósito y significado en nuestro sufrimiento, en nuestra persecución. Vencemos las amenazas no por derribarlas. Eso es interesante. Vencemos a Satanás no por matar a él. Vencemos el mundo no por destruirlo. Vencemos las 3 amenazas mayores a las iglesias por ser fiel. Es interesante que Apocalipsis no presenta la victoria sobre el mundo y Satanás por los seres humanos matando, sino siendo matados. Pone nuestra idea de sufrimiento en su cabeza. Invierte realmente nuestro entendimiento. Como yo dije antes, hay amenazas desde dentro de la iglesia de apostasía que a menudo lo vemos en iglesias que predican un evangelio de comodidad. Lo que Dios quiere es que nosotros tengamos un sofá bien cómodo, no solamente física, pero también queremos una vida muy acolchonada.
Queremos una vida súper tranquila. No queremos tener problemas. Si tienes problemas es porque has pecado. ¿Qué? Apocalipsis pone esa idea en el tacho. Porque ¿quiénes son los fieles que han sido matados? Murieron por su fe. Murieron, se entregaron por completo, perseveraron hasta el final. Triunfaron la muerte por morir. ¿Ah? Qué interesante. ¿Cómo presenta Juan el verdadero creyente, el que sufre y que sufre bien? Podemos ver que prácticamente parece un salmo, parece un himno, porque nuestro sufrimiento tiene un propósito de pulir nuestra fe y mostrar al mundo que el mundo y Satanás no pueden vencer a nosotros, porque pertenecemos al Cordero. Ahora, eso es el quinto sello. La pregunta, ¿eso sucede al mismo tiempo que los primeros 4? Yo creo que sí. Tendría que ser. No parece que hay 4 jinetes y luego no hay nada de persecución. Y en medio de ninguna persecución en el quinto sello, porque el quinto sello no habla necesariamente de una persecución. Simplemente nos cuenta de qué dicen esos santos que habían sido muertos a causa de la palabra. Entonces, ¿qué es el quinto sello? Es una explicación de todos los demás sellos. Yo veo que los sellos recapitulan. ¿Ya? El quinto sello no es un conjunto de eventos que sucede después del cuarto sello. Más bien, el quinto sello simplemente es otra forma de ver todo este tiempo entre los 2 advenimientos de Jesús. Ahora, eso no significa que no hay ningún orden o que no debemos pensar en ningún orden de ninguna de las cosas, solo que no podemos definir y estructurar todo el libro como una línea de tiempo. Ahora, el sexto sello, versículo 12. Vi cuando el Cordero abrió el sexto sello y hubo un gran terremoto. El sol se puso negro como cilicio, hecho de cerda, y toda la luna se volvió como sangre, y las estrellas del cielo cayeron a la tierra como la higuera deja caer sus higos verdes al ser sacudido por un fuerte viento. El cielo desapareció como un pérgamo que se enrolla, y todo monte e isla fueron removidos de su lugar. Los reyes de la tierra, los grandes, los comandantes, los ricos, los poderosos, todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas, caigan sobre nosotros y escóndanos de la presencia de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque ha llegado el gran día de la ira de ellos. ¿Y quién podrá sostenerse? Bueno, eso es la respuesta. La respuesta final a los gritos de los fieles, de versículos 9 a 11, ¿no? Los que habían muerto por su fe. ¿Hasta cuándo, Señor? Bueno, hasta el sexto sello. Ahora, esto sería muy difícil decir que esto describe todo el tiempo entre los 2 advenimientos, ¿no? Entonces, claramente estamos hablando de algo diferente. Estamos hablando de un gran juicio que cae a todas las fuerzas malvadas en la tierra. Hay terremotos, el sol se pone negro, luna como sangre, estrellas caen a la tierra. ¿Suena familiar? ¿Suena familiar? Debería, porque en los pasajes del Antiguo Testamento que hablan del gran día de juicio del Señor, el gran día del Señor, y también Jesús en el gran discurso de los olivos, hablaba con términos así, para hablar del día del Señor, el día de gran juicio. Me encanta en versículo 16, casi al final del versículo, de la ira del Cordero. Mayormente no pensamos en un cordero como un animal que trae ira y juicio,
pero son imágenes poéticas e irónicas para entender este día, porque es el Cordero que fue inmolido por el mundo y por Satanás que va a traer esa ira. Ahora, si solo tuviéramos Apocalipsis 1 a capítulo 6, probablemente hubiéramos asumido que el sexto sello es la segunda venida de Jesús, el juicio contra las naciones y Satanás. Y por eso solo refuerza esa idea de recapitulación, de ver las capas de Apocalipsis como visiones de la misma cosa. Porque si terminamos con capítulo 6 y luego hay muchos otros eventos que tienen que suceder, no deja mucho más. ¿Okay? Aquí todo el mundo es movido. Todo monte e isla fueron removidos de su lugar. Para mí, el sexto sello parece el gran día de juicio, que es exactamente lo mismo que vemos en Apocalipsis 19. Ahora vamos a ver las líneas que conectan esos pasajes más adelante. Y eso es el sexto sello, un día de gran juicio. Y ahora el séptimo. Ahora no ahora el séptimo, perdón. Vamos a ver el séptimo en un ratito. Tenemos capítulo 7. Capítulo 7 es complicado por varias razones. Es complicado para todos, no solamente para mi postura o para dispensacionalista, para todo el mundo es complicado. La única iglesia que interpreta este capítulo lo más literal posible es una iglesia completamente apóstata, la iglesia de los mormones. Entonces, casi todos entienden capítulo 7 como un paréntesis dentro de los sellos. Entonces, es interesante que aún los futuristas, dispensacionalistas entienden capítulo 7 como un paréntesis que describe a todos los sellos. ¿Y por qué? Bueno, para los dispensacionalistas hablan de Israel y de la iglesia como separados, parece. Entonces, para ellos es necesario entender que eso sucede antes del sexto sello, porque tiene que suceder antes del primer sello. Entonces, además de eso, hay un conteo literal de 144,000 fieles de Israel, que si lo interpretamos ese número literalmente, es muy problemático, muy problemático, porque primero probablemente ya ha habido 144,000 creyentes de las tribus de los judíos que han conocido al Señor como Jesucristo, como Salvador. Entonces, eso quiere decir que si ese número quiere señalar a un número literal, probablemente el libro de los creyentes de los judíos ya ha terminado y no tiene sentido evangelizar a ellos. Que, gracias a Dios, casi nadie dice. Pero, y eso es porque es complicado, si interpretamos el número simbólico, no hay nada en el texto que señala que es simbólico. Y eso realmente fortalece solo mi postura. Yo creo que todos los números en el libro son simbólicos. Claro que había 7 iglesias literales de las 7 cartas. Ok, está bien. Pero cuando llegamos a estos números, 4 jinetes, por ejemplo, creo yo que va a haber literalmente 4 jinetes, 4 caballos que vamos a ver con nuestros ojos. No. Yo creo que está hablando de diferentes tipos y medios de tribulación. Aquí tenemos 144,000 de las tribus de Israel, pero yo no creo que ese número es literal. Entonces, como yo dije en algún momento,
Todas las posturas llegan a identificar simbolismo en el libro con los números. La pregunta es, ¿cuáles de los números son simbólicos y cuáles no? Ahora, la lista de Israel es medio extraña porque omite Dan y Efraín, pero incluye Leví y José. Normalmente solo incluía a los dos hijos de José y no José en todas las listas del Antiguo Testamento. También el orden está medio extraño porque no es el orden según la edad. Ahora, muchos han tratado de entender por qué esas cosas. Es porque Dan y Efraín cayeron en idolatría en algunos momentos quizás, pero realmente todas las tribus en algún momento cayeron en idolatría. No podemos decir exactamente por qué. La pregunta es, ¿quiénes son de verdad? ¿Son los fieles que son judíos, que tienen raíz judía? ¿Son el remanente de los judíos? Pero como dije, no podemos justificar dejar de compartir el evangelio con los judíos porque probablemente, probablemente ya ha habido más de 2,000 de la tribu de Leví que han conocido al Señor. Entonces, ¿qué vamos a decir? Preguntar a un judío, ¿de qué tribu eres? ¿De Leví? No, gracias, no, ya es tarde para ti, porque 12,000 ya han entrado. No, probablemente, recuerden el significado de los números. 12 habla de plenitud o ser completo. 10 también, entonces 12 por 10, 144,000. Ok, quizás refiere a un número preciso, perfecto del remanente de Israel. Ok, está bien. Pero hay algunos problemas. La idea de que Dios tiene un plan redentor muy específico y separado para los judíos, aparte de la iglesia, es completamente ajena al Nuevo Testamento. Si lees Gálatas, Romanos, Efesios, los Evangelios, Dios hizo un pueblo de los dos. No podemos evitarlo. Entonces, esta idea de que hay una plenitud perfecta de los judíos, y luego hay otro plan o hay otro grupo de los no judíos, no tiene mucho sentido. Más bien, Romanos 11, nosotros lo estudiamos, lo dejo bien claro que los no judíos son injertados a la vid. Entonces, no hay necesidad de ver una distinción entre las tribus de Israel y los no judíos. Más bien, este es uno de los únicos pasajes en todo el Nuevo Testamento que habla de esta forma, que hace esta distinción. Entonces, ¿qué quiere decir Juan? Bueno, yo creo que Juan literalmente quiere decir el opuesto. Yo creo que el punto de Juan no es mostrar que hay dos grupos o que dos pueblos y que hay 144,000 de Israel y luego una gran multitud que nadie puede contar de los no judíos. No, los dos grupos son uno. Es un solo pueblo verdadero de Dios. Y lo que Juan está diciendo, está describiendo al mismo grupo de dos formas para mostrarnos que hay un solo pueblo. Hay algunas cosas en el pasaje que señala eso. Primero, los creyentes son llamados los siervos de Dios en ambos grupos. Tanto antes como después de capítulo 7, no hay ninguna distinción entre en el libro, entre judío y gentil o no judío. Antes y después, el libro solo habla de un pueblo, solo habla de los fieles y de los siervos de Dios. No hay ninguna distinción entre los judíos y los no judíos. Entonces, no tiene sentido extraer de un capítulo una idea de que hay dos grupos y luego todo el resto del libro solo hay un grupo. Ahora, los dispensacionalistas lo entienden, que eso muestra que la iglesia no está presente para la gran parte de la tribulación. Si es por la mitad, 3 años y medio, o por los 7 años, no sabemos, pero bueno, ellos saben, ¿no?
Pero ellos defienden esa postura para mostrar que, mira, a partir de este momento no hay iglesia porque la iglesia no está en el mundo, no está en la tierra. Ahora yo no veo eso para nada en capítulo 7. Más bien que los dos pueblos existen al mismo tiempo. El centro de capítulo 7 es mostrar que los dos pueblos son uno. Juan sabe que muchos, cuando hubieran leído capítulo 6, hubieran preguntado, ¿quiénes son los que van a perseverar y ser salvados al final? ¿Judíos o los no judíos? Y ahora Juan está respondiendo a esa pregunta. Dios hizo dos pueblos y un pueblo cuya multitud es tan grande que nadie puede contarlo. Vemos, como yo creo que la señal más clara es que desde ese momento no hay ninguna distinción. Hay simplemente siervos de Dios, fieles, creyentes. No hay nada particular en ningún grupo. Apocalipsis 7, 14 a 17. Estos son los que vienen de la gran tribulación. Ahora, ¿cuáles? Los dos grupos. Y han lavado sus vestiduras y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios. Entonces, ellos tienen algo en común. Los dos grupos han padecido por Cristo. Entonces está mostrando que realmente la unión es su fe en el Cordero y su salvación al final. Ok, para terminar. Realmente la separación de capítulos no está muy bien acá. Yo creo que versículo 1 de capítulo 8 debería pertenecer a capítulo 7. Cuando el Cordero abrió el séptimo sello, hubo silencio en el cielo como por media hora. Vi a los 7 ángeles. Cuando leemos vi, muchas veces es una separación de una sección. Versículo 2 realmente debería ser el comienzo de capítulo 8. Entonces, aquí hay una gran distinción entre los futuristas, especialmente dispensacionalistas, y los idealistas. Para muchos dispensacionalistas, las 7 trompetas, si ustedes recuerdan, vienen del séptimo sello. Y encuentran su defensa acá. El Cordero abre el séptimo sello, pero no hay nada, es solo silencio. No hay nada en el séptimo sello. Entonces, tenemos los 7 sellos y luego tenemos, no olvides cómo escribir número 4. El séptimo sello abre a las 7 trompetas. Pero ese vi es tan importante. Juan está viendo otra cosa. Es otra visión. Y nos vuelve al principio a la visión del trono. Entonces ya no estamos viendo sellos. Hay una gran separación acá. No por tiempo, sino por visión. Termina la visión de los sellos con 8, versículo 1. Ahora, la razón por qué hemos puesto en la historia de la iglesia versículo 1 con capítulo 8 es porque no nos ha gustado eso. Hubo silencio en el cielo como por media hora. ¿Cómo va a terminar? Obviamente hay un creciendo, ¿no? Que los sellos, cada uno aumenta, como era el sexto sello. Si recuerdan en el capítulo 6, que hubo terremotos, la luna se llenó de sangre, las estrellas cayeron a la tierra. Y ahora el séptimo sello, ¿hay silencio? No parece muy climático, ¿eh? Pero es porque no entendemos el silencio. El silencio en varios pasajes del Antiguo Testamento, como en Sofonías 1, Habacuc 2, Zacarías 2, hablan del silencio como una forma de gran juicio e ira.
El día del Señor, por ejemplo, será acompañado con ¿qué? Silencio. ¿Cómo? Cuando Dios derrama su ira sobre los pueblos, ¿va a haber silencio? Sí. ¿Recuerdan qué hacían los que se encontraban? Voy a volver atrás. ¿Qué hacían los reyes de la tierra? Se escondieron en las cuevas. ¿Por qué? Por temor. En el momento de juicio y el derramamiento de la ira de Dios, del Cordero, va a haber silencio porque todos van a quedar atónitos. No es porque el evento mismo no tiene sonido, sino porque el silencio refiere a la respuesta de todos que lo va a ver. Va a haber silencio porque nadie va a poder decir nada. Es lo mismo que sucedió cuando Jesús murió. Entonces, cuando vemos este silencio, no quiero borrarlo, quiero resaltarlo. Cuando vemos el silencio, tenemos que ver que es juicio. Y aunque solo es un versículo, no significa que no es algo grande. Más bien, Juan está describiendo y va a volver a describir este mismo evento, especialmente con la postura de recapitulación. Yo entiendo, mira, los primeros 5 sellos hablan de toda la edad de la iglesia. Los 4 jinetes, luego los santos que reclaman hasta cuándo, Señor. Todo eso refiere a todo el tiempo entre los 2 advenimientos de Jesús. Desde la resurrección de Jesús hasta su segunda venida. Ahora, el 6º y 7º sello hablan del gran día de juicio. Ahora, ¿es una media hora exacta? ¿Qué refiere un tiempo tan corto? Bueno, hay que recordar, la gente del primer siglo no tenían relojes. Para nosotros podemos calcular y pensar e imaginar muy fácilmente que es una media hora, pero del primer siglo, media hora simplemente era un tiempo corto. Y no creo que Juan nos esté indicando acá literalmente una media hora. También dice, ¿cómo por media hora? Quiere decir que ese juicio final va a ser rápido. Señala eso, mucho más de una cuestión de tiempo. Juan está describiendo con pocas palabras el 7º sello, porque en otras secciones lo va a describir con mayor detalle. Si entendemos el libro de forma de recapitulación, vamos a ver que las trompetas también refieren al mismo tiempo que los sellos, y no que todas las trompetas salen del 7º sello. Si pensamos bien, no va a haber mucho más en la tierra para poder padecer más sufrimiento de las trompetas y mucho menos de las copas de ira, si todo esto es un orden cronológico. Simon Christemaker, en su comentario de Apocalipsis, dice, la unidad del libro de Juan pues no es ni cronológica ni aritmética, sino artística, como la de un tema musical con variaciones, cada variación agregando algo nuevo al significado de toda la composición. Entonces, estamos en la segunda visión, pero estamos en el primer grupo de sello o de copa o el primer grupo de juicio. Entonces, es muy leve, es muy simple la descripción. Vamos a ver en las trompetas y en las copas de ira cómo describen el gran y temible día de juicio del Señor. El 7º sello es la culminación de todo el juicio contra los 4 jinetes y todas las causas de sufrimiento en la tierra. En otras palabras, llegará el día, querido cristiano, amigo, hermano, hermana, en que el sufrimiento terminará y podemos descansar en Cristo.
Eso es nuestro anhelo, eso es nuestra esperanza, eso es la respuesta a las 7 iglesias. Entonces, hasta este momento, hasta ese día del Señor, amigo, sé fiel en el Señor para su gloria. Amén.